Muchachos. Bueno, hoy vamos a cruzar el charco para hablar de nuestro querido país, Argentina. Es 9 de julio, se conmemora el Día de la Independencia y es un poco raro vivirlo desde España. Vamos a repasar un poco nuestra historia, por qué somos como somos, qué nos caracteriza y cómo nos ven desde afuera. Para eso tenemos un invitado muy especial, Gonzalo Sanz, un español que vivió en Buenos Aires y que nos va a compartir su punto de vista de la argentinidad. Y vamos a ver cuántas palabras en argentino sabe. Estás escuchando Ordenando Caramelos. Somos Euge y Pilu y vamos a abrir el caramelo de hoy. ¿De qué vamos a hablar para hoy? Estoy tentadísima. ¿De qué vamos a hablar? Quizás nuestras camisetas le den una pequeña pista. Vamos a hablar de Argentina, pero vamos a hablar de Argentina hace rato que queremos hablar de la República Federal Argentina, pero hoy es 9 de julio, Día de la Independencia, y nos pareció... Del mejor país del mundo. No sé. Y el campeón, aparte. Y nos pareció... Huele a campeones. Muy... esto huele a Calle Florida. De los Arquiri. La mía es original. La mía no, chicos. Pero bueno. Mando un besito a la AFA. Estaba vencida, no, estaba agotada. Estaba agotada. Y esta fue la única que había. Necesitaba las 3 estrellas. Grande, pero bueno, ya fue. Nada, me vi forzada a ir a la Calle Florida. En fin, vamos a hablar de Argentina porque obviamente somos argentinas, pero también se ve distinto viviendo desde afuera y creo que vimos como otra perspectiva del ser argentino, ¿no? Ser argentina en España, que justamente Argentina y España tienen una unión fundacional muy grande. Entonces, cuando se celebra algo del estilo de la independencia de España, es como un poco fuerte, se ve un poco... Se ve distinto de este lado del mundo. Entonces, nos parecía también importante, como en una fecha tan importante como es el 9 de julio, que salga un caramelo sobre Argentina. Primero, como para mí, a modo de honrar el país de donde uno viene, que te va a acompañar siempre, y yo estoy orgullosa de ser argentina, y lo digo siempre, y tenemos uno de los mejores países del mundo. Y muy argentino ser orgulloso de ser argentino. Ser patriota, o sea, ser muy patriota. O sea, yo me mudé y me traje una bandera argentina, o sea, una camisa para tener la primera entrevista y una bandera argentina en la valija, o sea, como que fue muy así también. Sí. Pero un poco lo que quisimos preparar para este caramelo, que para nosotros también es muy especial estando acá. Tenemos un teleprompter. Señora, pero está en la casa, estamos mejorando. Y porque hay mucho material para leer el día de hoy, sí. Y entonces dijimos, vamos a poner un teleprompter. Yo soy una persona ciega, entonces atrás de la pantalla hay como una letra del tamaño de un elefante. Pero voy a intentar seguir. Sí, no, pero igual, más que nada, además de tener datos para compartir, que nos parece siempre interesante compartir datos, porque de eso también se trata Ordenando Caramelos, que no solamente intentamos decir lo que nos parece o cómo nos sentimos, sino también como apoyarnos y anclarnos mucho en data. Trajimos un poquito un popurrí de historia, pero también acompañado cómo nos sentimos nosotras y cómo lo vivimos nosotras. Pero, ¿cómo arrancamos a hablar de Argentina? Con una breve clase de historia argentina. Si vos sos argentino, esto te va a dar un déjà vu de clase de historia. Yo me olvido siempre, en particular, sí, de las fechas, y estudié historia en la facultad otra vez, no sé, me olvido. O sea, soy malísima en historia argentina, así que me viene muy bien. Y si no sos argentino, vas a aprender un montón de por qué somos como somos y cómo llegamos hasta acá. Sí, y también a mí me pasa que por ahí yo aprendí mucho más de historia europea que de Argentina en un montón de momentos. Sí. O sea, en el colegio era como capaz analizaban más la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la caída de la bolsa, pero de historia argentina siento que aprendí menos. Entonces también me parece que es interesante que hagamos como un repaso rapidísimo que cualquier historiador lloraría, pero un poco para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Argentina es un país muy joven, es lo primero que tienen que recordar. Como país se funda en la época colonial española. La ciudad de Buenos Aires se fundó 2 veces, porque la primera falló, podía fallar, que fue en 1536 por Pedro de Mendoza, y la segunda en 1580 con Juan de Garay en la zona de la actual Plaza de Mayo. 2 cosas te comento ahí. Primero, ¿qué estaba pasando en el mundo en el 1500? Está naciendo Isabel I de Inglaterra, o sea, de la que después sería una de las grandes reinas de Inglaterra, o una de las más recordadas. Y después, la invitación a todos los que estén en Buenos Aires es: pasás por la Plaza de Mayo, frená 1 minuto ahí, 2 minutos ahí, y fíjate todo lo que pasó en esa plaza, que también es tan importante para todos nosotros. Desde el día 1, ¿no? Desde el día 1, hechos fundacionales.
Buenos Aires fue un puerto secundario del Imperio Español, ¿sí? Sí. Hasta 1776, en el año en que se convierte en capital del Virreinato del Río de la Plata. ¿Te acordás qué concepto más de colegio? Virreinato del Río de la Plata. Me suena ya la peineta, ya tengo la peineta puesta cuando decimos Virreinato del Río de la Plata. Le cuento a los españoles, porque esto lo hablé un día con una amiga española, no podía creer, nosotros en los actos escolares, tipo ahora 9 de julio, los niños se disfrazan de la Revolución de Mayo, no sé qué, actuabas el Día de la Independencia y te disfrazabas como, no sé, de dama antigua, con la Con la peineta. peineta. Pero Pío, acá también hay algo muy importante que es Buenos Aires como puerto, ¿no? Este concepto Sí. de qué pasa en los puertos. Y primero es el lugar de llegada, es el lugar de salida y es uno de los lugares más importantes para todo lo que es comercio. Y además de Sí. todo eso, lo que es el Río de la Plata y toda la mística que hay a través del Río de la Plata, es también un poco hecho fundacional también del tango. O sea, el tango viene de esta cosa portuaria, esta cosa de andar como en las tinieblas negociando, como Sí. un poco esa mística que también se genera en Buenos Aires, que no se genera en otras ciudades por no ser portuarias o por no tener nuestra misma historia, que es lógico en ese contexto, ¿no? Pero todo eso genera acá también como un clima muy revolucionario, que es después lo que va a empezar a gestarse también en Argentina en esa época. Sí. ¿Qué pasa? A mitad del siglo XIX hay una crisis en España y esto motiva a que los criollos, es decir, los que estaban en Buenos Aires, busquen su autonomía, ¿no? Empieza un proceso independentista con la famosa Revolución de Mayo de 1810, en la que se forma el primer gobierno patrio y se pone fin al dominio directo del virreinato español, ¿sí? Bien. Aunque la independencia formal llega 6 años después, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, las Provincias Unidas del Sur, las esto lo dice el himno, Provincias Unidas del Río de la Plata, forman un acta de independencia y rompen completamente los lazos con la monarquía española, rechazan cualquier otra dominación extranjera y ese es el día que se celebra hoy de la independencia de la República Federal Argentina, uno de los feriados más importantes porque nace la nación oficialmente y pone fin a siglos de dominio colonial. Estuve en Tucumán, donde se firmó el acta de... ¿En serio? Sí. Pili estuvo en casi todas las provincias. Y la verdad que es como muy emocionante también ver ese lugar donde fue y también teniendo en cuenta que las cosas que pasaban en 1810, cómo se tenía que trasladar la gente, Sí. piensen que eran semanas en carreta para llegar hasta Tucumán, no era, bueno, me tomo el avión y en 2 horas estoy. Entonces, también me parece importante como recordar un poco todo y todo lo que lucharon aquellos que firmaron esa acta de independencia para lograr la independencia y lo importante que fue en el momento histórico que a nosotros hoy nos permite ser un país, una república independiente y después todo lo que vino después, nuestra conformación de nuestras propias leyes, de nuestra propia constitución, o sea, todo lo que inicia un hecho fundacional a través de una independencia, sí, viendo el lado positivo, viendo el lado negativo, también falleció mucha gente, esto como todo. Fue algo como todo un momento histórico muy convulso. Para mí es muy importante destacar que Argentina tiene 209 años a día de hoy, ¿no? Es muy bebé. O sea, es de 1816, es un país bebé dentro de los países. ¿Y qué pasa? ¿No? 1816, listo, somos un país aparte. ¿Cómo se forma la identidad de Argentina? Que esto es clave a día de hoy, porque no hay tantas generaciones en realidad entre 1816 y 2025. Se forma con una enorme ola inmigratoria entre 1880 y 1930. Llegan a partir de 6 millones de europeos, es una barbaridad, escapando de crisis económicas y obviamente de guerras en Europa. ¿Quiénes son estos europeos? Y acá vamos a confirmar lo que siempre nos dicen los españoles, que los argentinos son mitad italianos y mitad españoles. Es real. Dentro de lo que fue la división de grupos, tenemos a italianas con más de 2 millones, que fueron esa primera oleada de inmigración. ¿Yo soy italiana? Yo soy española, que estoy en el 1.5 millones de españoles que emigraron de España o países limítrofes también a Argentina. Y después tenemos otros migrantes como los franceses, los alemanes, los polacos, y esto es como muy común cuando viajas al interior, ver cómo esas colonias se siguen manteniendo. Y también creo que eso nos hace nos enriquece, porque en definitiva fuimos tomando como un poquito de cada país y vos ves que en distintas familias se celebra eso y se sigue manteniendo. En las familias que vienen de descendencia polaca tienen su centro cultural polaco. Sirio, libaneses, armenios, judíos, hay una gran comunidad. Y lo que creo es que algo que me llama la atención comparándolo con otros países de Europa es que a veces como que hay olas migratorias más recientes y se generan como mucha segregación
Y yo digo, claro, en Argentina todos éramos inmigrantes. Eran, ¿no? O sea, mi abuelo. Entonces, ser inmigrante no era como el paria, sino que al final es un pueblo completamente constituido por inmigrantes Sí. y nadie siente que porque es descendiente de italianos menos argentino. Exactamente. Que Eso eso me sí parece se que da en otros países. me parece que también tiene que ver con esto de devolverle algo al país que te acoge, ¿no? Como en ese momento, yo cuento a mí una historia familiar que a mí siempre me gusta. Cuando estalla la guerra, una de las tantas guerras que hubo también acá en España, mis bisabuelos ya estaban viviendo en Argentina y empezaron a recibir muchos refugiados de distintos grupos en Argentina. Y mi abuela o mi bisabuela lo que hacía era les daba un dinero para que empiecen a montarse sus propios emprendimientos. Y hasta el momento que ella fallece, a la casa de mi bisabuela y después de mi abuela, llegaba siempre una canasta de pan de una de las grandes panaderías de Argentina, que la pudo montar gracias a mi abuela. Entonces, como que también eso de devolverle, primero, al que te ayuda, segundo, al país que te acoge y trabajar, porque yo creo que una de las cosas que también nos diferencia es la fuerza de voluntad y lo que laburamos para nuestro país. Así que esa historia la dejo ahí y me enorgullece muchísimo. Sí, y todo el esfuerzo y pensar un poco trasladarse a esa época. O sea, por ejemplo, mi abuelo es el menor de sus hermanos y la madre estaba embarazada en el barco. Entonces yo me imagino estar ahí con nenes, un embarazo, 4 meses arriba de ese barco. O sea, todo un descontrol. Y en qué condiciones llegaban y cómo eh, la gente empezó de cero y armó lo que vemos hoy. Eso me parece como Sí, muy relevante. y siempre con algún que otro trazo de lo que, de dónde vinieron, y nosotros también hoy lo tenemos. O sea, es el día de hoy que nosotros viviendo de este lado de este lado del mundo, es verdad que nunca perdemos nuestra Argentina, o sea, nuestra argentinidad, es algo que está todos los días. Y podés cambiar alguna que otra palabra para que te entiendan, decís vale por un dale, pero eso siempre está. ¿Qué pasa en 1929? Empiezan las crisis. Lamentablemente, chicos, es una palabra que nos acompaña a los argentinos y nos identifica mucho. Empieza la primera de muchas olas de crisis. Algunas siguen hasta hoy, como diría Gustavo Cerati. Pero bueno, cuestión. Primera crisis, 1929. ¿Por qué se da? Porque se cae la bolsa de Nueva York, como muchos sabrán, en esa época. ¿Y qué pasa? Bajan los precios y la demanda de exportaciones, especialmente agrícolas. Eso generó desempleo, que se genera una crisis social y la llamada década infame comienza del 1930 al 1943. Hay un golpe militar tras la crisis del 29, caen los salarios, desempleo, desigualdad social, drama. Sí, yo creo que un profesor de historia de este resumen... Estamos haciendo un favor, chicos, porque hay que hablar de mucho. Vamos a hacer como un mini paréntesis, no somos historiadoras, o sea, todo lo que lo estamos armamos como un pequeño resumen como para recordarnos y recordarles Yo estoy recordando un poco qué fue lo que pasó y yo creo que a través de la historia siempre uno recuerda y hace que las cosas cambien. La palabra hiperinflación. Quiero hablar de esta palabra que empezó casi en el año de tu nacimiento y que nos acompaña hasta el día de hoy. Hiperinflación, en 1989, yo estaba ahí en pañales, estaban re caros seguro los pañales cada hora que pasaba. La inflación ese año superó el 3000% anual. Sí. Hubo saqueos, pobreza, drama. Otra gran crisis que todos conocen, la del 2001, bueno, el famoso corralito, el default de la deuda, estallido social. Me acuerdo como que, parece chiste, ¿no? Como que uno lee estas palabras, hiperinflación, crisis 2001, y es como que yo tengo una imagen muy clara de la gente agarrándose la cabeza en el 2001 caminando por la calle. ¿Sabes que me acuerdo del 2001? Del señor del supermercado chino que se suicidó, ¿te acordás? Sí. Y que vi eso, y yo era muy chiquita para ver un suicidio televisado. Pero bueno, obviamente un montón de gente perdió todo. Había un señor que estaba filmando, bueno, en esa época. Estaba todo, viste, en la tele, y sí, hubo gente que lo perdió todo de la noche a la mañana. Todos sufrimos el corralito. Y todos sufrimos en mayor o menor medida, todas las familias vinieron afectadas. También un estallido social muy grande. Si vivías en el centro de la ciudad, también era como no se puede salir a la calle, hubo saqueos. A veces es difícil explicarlo a gente que nunca vivió eso en su país, como el grado de lo que es realmente decir estás en todo sitio, están saqueando el supermercado de la esquina, o sea, drama. Sí, y también muchos momentos de tener mucho miedo y de mucha incertidumbre, entonces es como, y parecía chiste el otro día cuando estábamos en el apagón acá en España, como que uno de mis miedos también era que empezaran los saqueos, como que lo vi como algo casi tan natural que sucediera después de un momento de crisis, entonces eso también
te programa de alguna manera cerebralmente como argentino para decir, tipo, bueno, de la crisis pasan ciertas cosas y cuando estás acá y no pasa eso, es como que decís, ay, aquí hay Cuando cosas está por distintas. venir. Y Sí. bueno, estas crisis son cíclicas y después un poco Argentina logra repuntar, pero 2018, actualmente, o sea, hay problemas que vemos que se dan desde siempre, por lo menos desde que yo nací: devaluación, inflación, pobreza, control cambiario, presión fiscal, inestabilidad económica, Inseguridad. inseguridad. O sea, estamos diciendo cosas que realmente, lamentablemente, dificultan el nivel de vida y la estabilidad a largo plazo en Argentina. Creo que una palabra que me hace pensar mucho en la vida en Argentina, cuando uno piensa en el lado negativo, es la inestabilidad, ¿no? Inestabilidad en todo, inestabilidad económica, un poco de incertidumbre en cuanto a tu futuro Sí. que genera eso, y también, obviamente, temas de inseguridad y la corrupción, lamentablemente, que es algo que nos ha acompañado durante años. Sí, yo creo que también en contrapartida de todo lo que nosotros podemos listar como que es de conocimiento general, lo que recién hablamos de la inseguridad, de las crisis cambiarias y demás, me parece que también el argentino logra dar vuelta a eso con actitudes. O sea, creo que el argentino, de la misma manera que existe la palabra crisis, existe la palabra, o las palabras oportunidad, y me las recontra rebusco. Y de la misma manera que existe que, no sé, hay gente que no hace nada, el argentino siempre encuentra la manera de atar las cosas con alambre para seguir adelante y encuentra la manera de ser solidario en momentos de extrema crisis, porque lógicamente nosotros estamos hablando de esto y estamos enumerando ciertos momentos históricos que ocurrieron en Argentina, pero esto dejó a la gente en la calle, el nivel de pobreza aumenta y estamos hablando de pobreza, pero estamos hablando de chicos que no pueden comer, chicos con desnutrición, y solamente por focalizarme en los niños, pero después también, o sea, adultos mayores y gente que realmente la sufre y que la pasa realmente muy mal. Entonces también creo que hay un lado muy solidario argentino que no se pierde nunca, y que siempre está acompañándonos a lo largo de las distintas crisis que nos tocó vivir. Sí. Datos curiosos, porque esto a mí siempre me parece re divertido. Vamos. Unos factitos. Esto un poco relacionado con lo que decíamos antes de que es una sociedad que se forma con inmigrantes. En 1914, el 30% de todo el país era extranjero y el 60% de la población de Buenos Aires había nacido fuera del país. 60%, o sea. Ya vamos a hablar un poquito de la diferencia entre Buenos Aires y el resto, señora porteña. Ahora vamos a eso. Porque, y bueno, y algo que me parece curioso es que la inmigración masiva transformó la cultura. La cultura argentina es como una mezcla de varias culturas. Sí. Por ejemplo, las pastas italianas o la pizza, que traen la pizza italiana, pero está la versión argentina. El helado pasa lo mismo. Yo la milanesa. El helado en Italia, yo prefiero el helado argentina, con su twist. O sea, se genera como una cultura muy, muy impregnada por esta inmigración, ¿no? Y crean el lunfardo, que es el dialecto porteño. Muchos de ustedes escuchan este podcast, pero todavía no están suscriptos. Así que antes de empezar, les queremos pedir un favor. Si haces clic en suscribirte en YouTube, nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayendo entrevistas de calidad. Y por supuesto, si nos estás viendo desde Spotify, también nos puedes seguir desde ahí y darle 5 estrellas al podcast para ayudarnos a tener más visibilidad. Ahora sí, empezamos. Palabras, algunas palabras en lunfardo que te puedas acordar. Uy, no sé, me mataste. Ahora no se me viene ninguna. Ahora no se me viene ninguna. Yo siento que... Pero en realidad es como hablamos probablemente. Yo creo que sí, más de lo que nos damos cuenta. Algo que muchos no saben es que Argentina fue invadida por los ingleses 2 veces, en 1806 y en 1807, y las derrotó ambas. Y les cuento que a nosotros nos cuentan en el colegio que les tirábamos aceite caliente por la ventana, y después muchas veces me dijeron, pues no me hiciera, porque si el aceite te parece caro en el 2025, imagínate en 1806, nadie le tiraba aceite hirviendo. Pero todos vimos, o sea, yo hasta me acuerdo el dibujito en el libro de una señora con una cacerola de aceite hirviendo y le hicieron aceite. Me acordé de palabras en lunfardo: pibe, pebeta. Ah, pebete. No, y pebeta, tipo una sí. Pibe es lunfardo. Pero lo tenemos más externalizados que la nada. Y también me gusta, o sea, acá el inglés también lo tiene con el slang, pero me gusta que es como algo muy nuestro. Claro. Como ahí sí es como un crisol de todos, o sea, italiano, o sea, español, de francés. Es muy parecido al italiano. Sí, hay un poquito de todos en el lunfardo. Hablamos en plural los argentinos. Yo siempre hablo en plural y a veces pienso que estoy loca, porque digo, como que yo por ahí voy a algún lado y le digo, bueno, queremos
no sé, una docena de empanadas. Y después pienso, la gente debe pensar, tipo, vos y Sí, sí, cuántos sí. más, señora loca, tipo, vos y tus Eh, fantasmas, o sea, ¿qué onda? Para mí por esta idea tácita del colectivo, ¿no? No sé, pero a veces me siento como un poco loca cuando voy acá y pido algo y digo, hablo en plural, es como, por suerte voy con Alfredo y parece como que estoy incluyendo al perro y quedaré como una loca hasta ahí. Pero sí Más siempre. cositas. Hay cosas que son argentinas y no sabías. Vamos a tener nuestro momento de creernos mil con argentinas que somos. Sí. Tenemos, obviamente, para nosotros la avenida 9 de Julio en Buenos Aires es la más ancha del mundo. Tiene 14 tramos, 14 carriles, digo, y yo voy a decir que, esto no lo entienden en sus casas, pero una vez cuando era estudiante de abogacía, y en ese momento, señora, había que presentar los vencimientos las 2 primeras horas del día, vencidas, se llamaban primeras. Yo estaba llegando tarde al Palacio de Justicia con 400, porque me habían dado 400.000 dos primeros en distintos juzgados, y tenía que cruzarlo, y lo crucé corriendo de una. Yo Empecé en siempre amarillo, y llegué, y crucé de una, 14 carriles, una locura, arriesgando su vida. era un juego, o sea, amaba cruzar la 9 de julio entera. Sí, pero no Era está re bueno, difícil. chicos, no lo hagan, no Era, crucen en rojo. era re difícil, pero se re puede hacer. Argentina inventó el helicóptero, yo no lo sabía. El boli, la virome, fue inventada en Argentina en Sí, eso sí, 1938, por viró. claro. Las huellas dactilares. Eso también, pero eso me da un poco creepy, ¿no te parece? Tipo, estar No, ¿por ahí qué? descubriendo las huellas Me dactilares. parece re bien, de criminología. Favaloro desarrolló el bypass coronario en 1967. Sí. El Después colectivo o bus, sí, colectivo o bus, transporte público colectivo, nace en Buenos Aires. Esto es un dato curioso. la pelota de fútbol sin costuras, para todos los fanáticos del fútbol y que nos están viendo que tenemos, lógicamente, las camisetas de las campeonas. La pelota sin costuras es la que se usa en el Mundial. Sí. ¿Sí? Y para Eso se mí, inventó en algo que Argentina. no, o sea, le ganamos a todo el mundo con esto es el sifón de soda. El sifón de soda, yo pido por favor, hago un llamado a la solidaridad, por favor que exporten el sifón, necesito sifón. No es lo mismo el agua con gas, yo soy fan del sifón de vidrio. Sí. Ya no Necesito existe. concepto sifón de vidrio en Madrid, me encantaría. Sí. Y el bastón blanco de los ciegos también lo inventaron en Argentina. Mira, no sabía eso. Vamos a llegar a un tema muy polémico. Sí, porque yo acá quiero hacer una distinción muy importante, porque Voy a nosotros tomar agua. acá estamos pecando de que tanto que nacimos dentro de la ciudad de Buenos Aires, podemos decir. Y entonces yo creo que hay una distinción, y nosotros con Eugenia tenemos una discusión muy grande. Dijo Eugenia que está seria. Sí, estoy seria, porque Eugenia por momentos piensa que Buenos Aires es Argentina. Lo dijo on camera. On No, camera. me está prendiendo fuego. No es así, pero me parece que algo, o sea, vamos a ver. Yo quiero que te defiendas. Yo me voy a defender. Yo no Defiéndete. creo eso lo que acabas de decir, pero es verdad que es muy de porteño, y lo voy a admitir como algo negativo de ser porteño, es que muy de persona que nace en la capital federal o en el centro de la capital de un país, que se cree que el país es esa ciudad. Yo te lo digo, No es así. te lo digo a vos, le pasa a todos los, a todos Todos los los países, porteños. no, a todos los porteños y a todos los países, les pasa a los parisinos, les pasa a los madrileños, esto es algo común para todos. Y hay como siempre una pica entre porteño, el resto de Argentina, que también es algo que se replica entre parisino, el resto de Francia, Sí. y lo vi en todos los España países, y el resto de madrileños y no madrileños. Bueno, ¿qué es un La- porteño, María del Pilar? La España profunda. Un porteño es Sí. aquel nacido dentro de la periferia de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo pensaba que Pili no era porteña, porque ella vivió en muchos lugares, pero vivía en las afueras, y hay como un tema de si no naciste de este lado de la Panamericana, en teoría tuviste que abrir los ojos y estabas en Capital. Yo abrí los ojos y estaba en Capital, seguro que se escuchaban bocinazos. El 17 pasando. Yo voy a hacer la comparación para todos los que nos escuchan desde España. Euge lo que está queriendo decir es Dentro de la M30. Dentro de la M30. No me spoilé, que Ay, lo estaba perdón, por lo decir. estaba pensando. Bueno, todos los que nacieron dentro de la M30 o fuera de la M30, pero para nosotros se divide entre los que nacieron dentro de la General Paz y fuera de la General Paz, que es un término bastante sesgado porque nos estamos olvidando de todo el país, básicamente, salvo esa parte. Pero bueno, los porteños son los nacidos dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Le pregunté a ChatGPT qué es ser porteño, y lo primero que pensé, seguro que van a decir que son arrogantes, pues sí, mi ciela. Sí. Me parece muy gracioso lo que dijo. Son arrogantes y seguros de sí mismos, creen saber más que los demás y tener razón, tienen una pasión intensa especialmente por el fútbol, discuten largas charlas, debaten y discuten por el placer de hacerlo. También creo que es verdad. Somos insoportables. Me parece muy importante decir que esto es para toda la Argentina y no solo para los porteños. La importancia del fútbol en la República Argentina, no solo porque tenemos esta camiseta puesta, sino que para mí se compara con la religión en otros países.
en el sentido de lo pasional y del respeto que hay que tenerle al fútbol. O sea, a mí me ha pasado de estar en Inglaterra, que hagan un chiste de fútbol, yo me los quedo mirando diciendo, ¿qué crees que te llene la cara de dedos? Ay, Y no, pero como a mí que- ya me parece que está pero- como muy pasado de moda eso. Ya No, me hincharon los huevos. Pero a mí Yo- me parece que es Decir lo que un piensas. tema que genera mucha polémica y que si hacen un chiste con religión, a mí por lo menos no me ofendería lo más mínimo, a mucha gente, y con gente de distintas religiones, y jodemos con sus propias religiones, y no pasa nada, en Inglaterra es tipo, oh por Dios, no puedes hacer un chiste con una religión, ahora les parece gracioso hacer un chiste, o no sé, he escuchado un inglés que iba a ir a Argentina y quería ir a la Bombonera, pero quería tener una camiseta de River, y vos que te van a cagar a tiros, o sea, ¿qué estás haciendo? No, lógico. Como que A no ver, entienden el riesgo y la falta de educación de hacer chistes con eso. yo entiendo lo que querés decir, pero a veces siento que nos volvemos en líneas generales como muy fundamentalistas con el fútbol, con un montón de y con cosas, un montón de que cosas. a mí me pasó personalmente. Cuando fue lo del Mundial, yo estaba como un poco en contra de todo. Es como que digo, se celebran. Ven porque yo dudo si es porteña. Es que estaba un poco en contra, pero sinceramente porque a mí en lo personal me pasa que es como que se da favoritismo al fútbol, pero no se estaba hablando de un montón de temáticas que también me parece que son muchísimo más importantes en Argentina, Sí. más que estoy re contenta de que ganamos, ojo, pero en lo personal me pasa eso. Yo Bueno, tenía pero- como una... En líneas generales, hay que admitir que en Argentina el fútbol se vive distinto Sí, obvio. y es una realidad para el Obvio. argentino medio. Los porteños viven con prisa, Sí, estamos hablando rapidísimo y Fíjense. esto es porque somos porteños. aman los bares y los cafés, totalmente. Sí, señor. Bueno, nada. Tienen una actitud relajada frente a las normas. No, esto no sé si están así. No, Pero que sí no. es verdad que los hombres saludan con un beso. Así Y es en verdad. cambio en el resto de las provincias por ahí no sucede. O sea, eso como que es más, es poco común que eso suceda, ¿sabes? Como más Sí. así como Es un poco más distante. Pero voy a decir algunas cosas, porque ya que hablamos tanto de Buenos Aires, también quiero rescatar un poco del resto del país. Somos una república federal. Somos una república federal y me encargué personalmente de visitar casi todas las provincias, entonces me parece importante recalcar ciertas cosas que también nos hacen como argentinos. Sí. Primero, la hospitalidad. O sea, creo que somos, no sé si en todos los países sea este concepto de ser tan hospitalarios. En segundo lugar, lo amigueros que somos. O sea, yo creo que los amigos son familia. O sea, de la misma manera que vos nacés y que yo nací y tenía a mis hermanos o que tenía a mi hermana, lo que sea, mis amigas son sangre de mi sangre. O sea, como que eso para mí es fundamental. Festejamos el Día del Amigo. Festejamos el Día del Amigo y es un día súper importante también. Y los cuidamos mucho. O sea, como que esos amigos que crecen con vos son para toda la vida y siempre van a estar, y es como que son, me parece como súper importante, y es súper importante rescatar eso, porque no creo que pase, no pasa en todos los países, o yo por lo menos no lo vi en todos los países. Y después datitos así que color que te tiro de un poco de lo que a mí me tocó vivir en distintas provincias, y esto sí puede generar polémica, porque para mí las mejores empanadas no son las salteñas, como dice todos, son las de Jujuy y hago las tucumanas. Ah, sí, ¿sabes que mi papá se empanaba tipo, en Tucumán yo me comí creo que 22 empanadas tipo en un solo día, o sea, fue como una locura realmente. Son muy ricas. Son espectaculares, y Tucumán también tiene unos sándwiches de milanesa que tipo te caes de culo. Otras cosas que también... El Fernet cordobés. Bueno, el Fernet cordobés es tipo... Que no es el mismo que se consigue acá. No, es otro nivel, y otro nivel. Y los cordobeses, lo graciosos que son los cordobeses, pero aparte, como que todos, o sea, no conozco un cordobés que sea tipo mala gente, ni conozco un cordobés que sea aburrido. O sea, es como que no vienen chipeados para eso. Y después, la gran diferencia que tenemos entre la gente del norte y la gente del sur. O sea, la gente del norte también, esta cosa de ser súper abiertos, mucho de cocinar, mucho a través de la comida. Y después la gente del sur, que capaz es más reservada, pero te va a ayudar en cada momento. O sea, te podés quedar con un auto que te van a ayudar, te podés, no sé, lastimar en cualquier lado y van a estar. Que siempre están y aparte cocinan el cordero patagónico, que también es espectacular. Pero cada uno como con su variedad o con su especialidad, vamos a decir, con su distinción. Gente famosa. Yo debo decir que algunos lo aman, otros lo odian, la mayoría lo aman, pero hay que respetar Diego Armando Maradona. Por mucho tiempo creciendo, ibas a otro país, o sea, cuando en los 90, ibas a otro país y decías Argentina y automáticamente te respondían donde sea que estés, Maradona. O sea, esto es una realidad. Hizo que Argentina sea conocida en el mundo durante mucho tiempo. Hoy, esa persona creo que ya es Messi. Yo no sé si vos te acordás, pero cuando estábamos en un momento en Tailandia, nosotras negociamos con un tipo de un tuk-tuk porque empezamos a hablar de Messi y de Maradona. Negociamos negociamos pricing por un tema de... Suena algo que yo haría. Entonces digo, como que ahí ya
siento que eso ya te dice todo, ¿no? O sea, llegás a unos niveles de conversación y un pibe se salvó de un secuestro por decir que era argentino. Sí. Porque es por hablar de Maradona. Por hablar de Maradona, o sea, que eso me parece una locura. Bueno, el Papa Francisco, obviamente. El Papa Francisco también una figura como compleja para lo que es la Argentina y para lo que es el catolicismo, o sea, líder obviamente religioso y ahora que falleció como que también siento que movilizó y posicionó también a Argentina desde otro lugar. Yo creo que no somos conscientes de lo que implicó tener un papa. Yo creo que no somos conscientes de lo que implicó, para nada, para nadísima, y ojalá que el tiempo también brinde más luz sobre su figura y que esto siga, nada, a los creyentes acompañándolos. Gardel, hay gente que dice que es uruguayo. Yo no escucho esas teorías. No sé. Borges y Cortázar, obviamente, en la literatura. Favaloro, que lo mencionamos antes. Nuestros. Yo puse a Darín porque lo amo. Ricardo, si algún día esto llega a tus oídos. A tus oídos. A tus oídos. Yo quiero hablar un poco también de las mujeres importantes y acá hay un tema en la historia siempre la historia está escrita primero por los que ganan y por los hombres. Entonces también en este caramelo que también es tan especial para nosotros, a mí me gustaba como que resaltemos las figuras femeninas que en este último tiempo también empezamos a escuchar más sobre ellas o empezamos a mencionarlas más y me parece también que es importante. Personajes como Alfonsina Storni, Marilena Walsh, que o sea, todos hemos escuchado, crecido con sus canciones, entonces me parece súper importante. Victoria Ocampo, que Pili, este es tu momento para decir que estás relacionada con Victoria. Compartimos algún tipo de lazo sanguíneo, ojalá que... Es real. Sí. Esto es real. Yo creo que Ordenando Caramelos quizás es una expresión más del legado de Victoria. De lo que quedó de Victoria. ¿Quién fue Victoria Ocampo? Una gran escritora, pero, dato color, su hermana Silvina también fue una gran escritora y se cuenta, la familia cuenta que Silvina en realidad le gustaba más dibujar y le gustaba dibujar desnudos y la familia Ocampo fue como... ¿Qué era tuyo, tipo tía abuela? No sé, o sea, hay tantas historias porque de esa familia, o sea, sé que hay un lazo, pero vaya a saber uno cuál, y dicen que como la familia Ocampo no le permitió dibujar esos desnudos, entonces dijeron anda a escribir. Y escribió una cantidad de cuentos y relatos que son espectaculares, pero también era una gran artista, o sea, era muy completa. Y después alguien que a mí me gusta resaltar también es Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini, en realidad, además de ser conocida como una de las mejores tenistas y ícono del deporte femenino en Argentina, yo siempre rescato una anécdota que ella... la voy a contar mal, pero porque no me acuerdo tampoco los detalles, pero tuvo una actitud muy positiva a nivel deportiva con una tenista que había sido apuñalada y que la habían dejado en uno de los torneos de lado porque había sido apuñalada y la chica había tenido que dejar de jugar por el trauma que le había generado que alguien venga y la apuñale. Y ella fue una de las pocas que dijo, tipo, che, nosotros la tenemos que incluir de vuelta en este próximo torneo, a pesar de que haya estado 2 años sin jugar, porque era el número 1 en ese momento. Finalmente esa petición fue denegada, esa chica no jugó de vuelta en ese torneo, pero fue una de las pocas que tuvo como esa actitud primero a nivel deportivo como súper linda, y después que se la reconoce en el ambiente como una mujer que como muy dada y que siempre ayuda y eleva al resto. O sea, nada de tirar para abajo al resto. Así que... Muy importante en el ámbito deportivo. Muy importante. Que también nos cruza a todos. O sea, de la misma manera que nos cruzan los amigos y la comida y el deporte, me parece que... No hablamos tanto de la comida, la verdad. Es que yo creo que la comida para mí y para mi familia es como la demostración de afecto. Sí, o sea, si yo te cocino algo, es que realmente te quiero un montón. Y ahora te quiero mucho más si te cocino, olvídate. O sea, como que... Es como, sí, todo pasa un poco por la comida. Yo creo que eso es muy tano y muy español también. Es que para mí es súper importante porque genera momentos. Y para mí no es lo mismo te invito a comer a mi casa que sentémonos a tomar un café acá a la vuelta. No. Si tenemos que sentarnos a tomar un café acá a la vuelta es porque por ahí yo, entre muchas cosas, quiero charlar con vos de otro tema en un lugar que no sea mi casa ni tu casa, pero que también se genere un espacio donde ninguna de las dos tenga una responsabilidad frente a la otra de servirle. No, y la sobremesa, ¿saben que sobremesa no se puede decir en inglés porque no existe? No existe el concepto. O sea, yo me siento como y me voy. O sea, ¿qué es eso quedarte 3 horas charlando después de comer? No, bueno, pero eso le falta vida, le falta... Pero ¿qué pasa? Después de hacer todo este gran resumen de la argentinidad en general, dijimos, ¿cómo nos ven desde afuera? Porque una cosa es nosotras dos como argentinas, hablando de ser argentinos, y nos gustaba hablar con una persona que haya vivido
en Argentina siendo español. Entonces, me parece que está bueno, más allá de que nosotros hablemos de la Argentina, que hablemos con un español que vive en Argentina, ¿no? Me parece súper interesante porque, como habíamos dicho antes, Argentina está formada por básicamente italianos y españoles. Entonces, ¿quién mejor que un español que representó ese gran porcentaje de inmigrantes de la Argentina para darnos opinión sobre Argentina y un poco cómo nos ven? Como nos ven de afuera hoy. Así que bienvenido, Gonzalo, a Ordenando Caramelos. Gracias por sumarte. Nos encantaría que te presentes y que nos cuentes un poco qué significa Argentina para vos. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Gonzalo, yo soy abogado y también creador de contenido en mi tiempo libre. Y comencé, de hecho, con los vídeos y con las redes, estando en Buenos Aires, sobre todo. He empezado previamente, pero realmente estuve más activo en Buenos Aires. Bueno, para mí Argentina siempre ha sido un país muy especial, siempre tenía la espinita con ir, porque en España mi generación, igual que la vuestra en Argentina, se crió con las telenovelas, con el drama argentino. Ahora también las nuevas generaciones están a tope con la música argentina, entonces al final yo creo que estamos colonizados culturalmente por vosotros, incluso. Y por eso Argentina siempre ha sido un país bastante diferente dentro de la región para todo español. Y para mí visitar Buenos Aires era como, ya lo había visto tanto en vídeos, que cuando estuve allí era, bueno, como otra gente sueña con ir a París, para mí Buenos Aires era un segundo París, pero por todo lo que simbolizaba también. ¿Qué fue lo que más te impactó de los argentinos cuando llegaste, pusiste un pie en Buenos Aires? Bueno, ya me lo esperaba, que es gente dramática, pasional, extrovertida, como una telenovela. Entonces, no voy a decir que me sorprendió porque he visto mucho a Cris Morena, entonces era bastante lo mismo. Pero me hacía gracia que era como en la telenovela. Rebelde Way es súper popular en En España. España, sí, mucha gente no lo sabe, pero sí, España yo creo que es donde más pegó y de hecho era eso, digo, es que estoy dentro de una telenovela. Pero también es cierto que al poco te haces, somos países muy parecidos realmente, pero eso es lo más gracioso de primeras cuando llega al país. Que llegué a Córdoba en primer lugar antes que a Buenos Aires. Claro, o sea, primero no solamente tuviste como una bienvenida en Buenos Aires, sino también en Córdoba, que recién hablamos de Córdoba y es como que no conocemos un cordobés que sea mala onda o que no sea gracioso. O sea, como que es como indispensable. Sos como cordobés, sos gracioso, como que están unidos. Es que hice justo un vídeo de eso que se viralizó mucho porque es cierto que el porteño recibe mucho hate. O sea, el porteño no cae bien, igual que el madrileño en general. Pero un cordobés, es que justo decía eso en el vídeo, entonces eso fue muy popular porque todo el mundo dice, es que es verdad, nadie habla mal de Córdoba, o sea, nadie habla mal de un Córdoba, ni de la provincia, porque es una preciosidad, ni de la gente, es como, yo amo el humor cordobés, o sea, mis mejores amigos argentinos son cordobeses justamente, y es cierto, Córdoba es bastante especial en ese sentido. Te habrán bautizado con Fernet, me imagino. Obvio. Por supuesto que Obvio. sí. Obvio. Algo que nosotros también hablábamos hace un ratito es este tema de que para los argentinos es súper importante, son súper importantes las amistades, los amigos. ¿Lo pudiste ver de primera mano cuando viniste? Sí, bueno, de hecho los argentinos que yo conocía, tanto en Córdoba como algún porteño que ya tenía de amigos, son relaciones que se habían forjado fuera de Argentina. Entonces, cuando yo volví a Argentina, sí, me sorprendió que habían pasado años. Tengo una amiga porteña, llevaba sin verla 5 años, y fue llegar y la manera que te acogen es espectacular. Creo que los españoles somos muy parecidos también en eso, pero no me puedo quejar. La verdad es que son amigos a los que puedo llamar amigos, no colegas. ¿Cómo le explicarías un asado a alguien que no sabe nada de... Dicen, bueno, si es comer carne simplemente o en qué consiste? Yo creo que no se trata ni solo del asado, yo creo que la gastronomía argentina es otro mundo, porque comerte un choripán grasiento ahí eso es toda una experiencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que los argentinos sabéis vivirlo muy bien. Repito, igual que en España, pero es cierto que en otros países tú vas y no se siente esa cultura, esa unidad alrededor de la comida también, porque yo, más allá de que Argentina, a lo mejor me estoy yendo por otros derroteros, pero más allá de que Argentina es un país muy polarizado, yo creo que la gastronomía y los símbolos patrios, como la bandera San Martín, tienen todavía un poder de unidad que a mí me asombra. Y eso es lo que me parece también bonito, ¿no? Muchas veces, al margen de la política, a mí sí me gusta hablar de eso, de la comida, de la bandera, porque en eso sí se ve lo unida que está Argentina, ¿no? Y lo que podría llegar a ser si se dejase de lado ese odio y esa... Sí. Bueno. Sí, esa polarización que hay y que en Argentina, recién justo mencionábamos que yo cuando me vine a vivir acá a España,
me traje una bandera. O sea, una de las cosas que me traje en mi maleta fue una bandera argentina, porque tarde o temprano en algún momento la usás o para el Mundial o para, nada, acompañar o en algún momento patrio o una fecha patria, yo pongo la mesa y pongo una bandera de Argentina. Entonces es como que uno nunca deja ese patriotismo de lado. Siento Y que en España no podrías hacerlo. O sea, yo me traigo una bandera española argentina y la gente en España diría, wow, este chico es un fascista. Claro. Entonces, ¿viste cómo se degenera el amor a ese tipo de símbolos? Y es lo que me gusta de Argentina también, la verdad. Si te está gustando este episodio, nos gustaría pedirte que te suscribas. Es una acción que no te cuesta mucho y a nosotras nos ayuda un montón para poder seguir compartiéndote contenido de calidad. lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube y también en Spotify, donde además nos puedes dejar 5 estrellas. ¿Continuamos? ¿Qué pasó con la manera de hablar rarísima que tenemos? ¿Te costó? ¿Hubo palabras que dijiste, no entiendo nada? ¿Qué me estás diciendo? Yo estaba entrenado gracias a Cris Morena, repito. Entendía todo. Es cierto que las palabras, obviamente, pero me vas diciendo, pero por el contexto las sacas y ya las terminas incorporando a tu vocabulario. Por ejemplo, no sé, la expresión de, mira, yo lo digo ya y nadie lo dice. Pero el punto en inglés, me están hablando en inglés y digo, look. Y es como, porque lo meten tanto, al final eran 3 meses solo escuchando argentino. Y al final lo incorporas a tu vocabulario y ya es como tuyo, lo sientes tuyo. Y creo que eso es bastante bonito también. Bueno, ¿estás listo para ponerlo a prueba entonces? Tengo que decir, llevo 2 meses fuera de Argentina y he estado en Chile y México, así que estoy perdiendo léxico, ya aviso. Pero bueno, vamos a ver. Ojo, a ver, yo quiero mucho a los chilenos, pero no me confundas una palabra chilena con una argentina porque se pudre el resto. Ya estás con una camiseta de River, o sea, ya te que me parece que honra esta entrevista y entendió de qué lado tenía que ponerse. A ver, esto de venir en pijama ordenando caramelos me parece que no da, pero bueno, o sea, esto yo te estoy respetando un montón, pero bueno, ahora hay que tener cuidado con las palabras chilenas. Vamos. Lo que sí te quería preguntar antes que nada es, cuando vas caminando por Madrid o por cualquier ciudad de España, ¿identificás rápido cuáles son los argentinos? Bueno, iba a hacer un comentario un poco polémico. Iba a decir, identifico que llevan el mate. Pero me han dicho que quien lleva el mate es uruguayo, no argentino. Que los argentinos no tomáis mate por la calle. O sea, que si ve a alguien con el mate son uruguayos. Sí. ¿Es cierto? Sí. Okay. Es más Entonces, común. Me confundo un poco los mitos. Por los gritones. Por la calle sí, pero igual en un parque si ves, ahí sí puede ser. O sea, que esté en la vía pública, pero no que van andando con el mate así, eso es muy uruguayo. Así aprenderé a distinguirlo. No, obviamente, soy gritones y el acento ya lo identifico, ¿no? Pero no, es el mate lo que... Y las remeras, obviamente. Claro, obvio. Fácil. Bueno, arrancamos. Yo lo primero que listé fue palabras que no hay que decir en Argentina y que en España no significan nada, o al revés, ¿sí? O sea, todos sabemos coger, vamos a tener que marcar este episodio como explícito. Claro. Concha. Pero Concha acá es un nombre también. Acá es un nombre y yo hice el Camino de Santiago y no paran de decir, compra una concha, compra una concha. Yo me reía. ¿Qué significa que una chica es pija en España? Eso me gustaría la concheta. ¿Qué es concheta? Claro. ¿Qué significa curro en España? Trabajo. En Argentina es... laburo. Pero un curro, tener un currito es como un poco... Hay un factor medio que está al borde de la ley. Sería medio una changuita. Sí, pero un curro también para mí tiene un factor ilegal. ¿Sí? Ese tipo tiene un curro ahí. Sí. Bueno, puede ser. Como que te estás rozando ahí la ilegalidad. Puede ser. La changuita también es ilegal porque es también, negro. claro. Correrse yo no sabía hasta que llegué a España. Y te había gritado, correte, que es movete. Y no, en España que significa otra cosa. Yo, la cantidad de veces que dije, te puedes correr a alguien en un ámbito laboral, que yo cuando aprendí se les disfigura la cara. Claro, pero es como cuando a mí la primera vez que llegué a España me dicen, es que estoy muy indispuesta. No, constipada. Constipada, me dicen, muy constipada y estaban resfriadas, lo que para nosotros es resfriado. Y dije, yo no entiendo que me está contando sus intimidades esta mujer, yo no tenía ganas de tener esta información. ¿Qué constipado que es en Argentina? Esa no me da. Que no puedes ir al baño.
Estás Estreñido. estreñido, Claro, pero claro. imagínate que viene alguien en el trabajo y te dice, estoy muy constipada. Así, bueno, aguanta Oh, información. wow, ok, no, pero esa es buena, pues esa no la conocía. ¿Eh? Esa no, y es tremendo porque aparte te lo dicen tan naturalmente que es como, no entiendo qué me estás contando. O sea, yo no sabía que el tema de Poppy acá estaba tan naturalizado. Claro, claro, dije, qué catológico. Correrse no lo aclaramos, pero significa acabar en el ámbito argentino. Sí. Estar chocho también, hay que dejar de decirlo, porque es otra manera de decir coño, que sería concha, pero para nosotros decir, acá alguien está chocho que está muy contento. Y Ah, hay no, una- pero en España significa eso, pero también significa está chocho, está como ya viejete con demencia. sí. Ah, cuando ya estás como más grande, más mayor. Que se le está yendo un poco la cabeza, sí. Ah, ok. Está Hay una chocho. frase española que a mí me encanta, que cuando alguien ya como se fue de tema o como que se zarpó con algo, dicen se ha pasado 3 pueblos. Ah, sí. Esa me encanta. Yo la uso mucho. Como que ya se pasó 3 pueblos, como diciendo, nuestro se fue a la mierda sería se pasó 3 pueblos. Y otra que a mí me parece muy raro es que dicen culo cuando nosotros diríamos cola. Entonces, estás Sí. en una clase de yoga y la profesora te dice, levanta el culo, y yo, ¿por qué, hijo? Sí. Yo odio que digáis cola, es confuso, porque claro, cola, pero miren, cola es de animal, o sea, ya suena raro, pero en el ámbito sexual, cola podría entenderse como pene, no como culo. Jamás Pero, nadie pensaría eso en Argentina. No. claro, pero es chocante, o sea, es una palabra que es realmente se hace Acabo de raro. aprender algo nuevo. No lo sabías. No lo sabía. Pero ¿te pasó con alguna palabra que, de la misma manera que a mí me pasó con estreñida no, con constipada, alguna que cuando llegaste allá dijiste, no sé qué es y no sé a quién preguntarle? No, pasa que a veces hablo y yo creo que mis amigos no me entienden. Yo no puedo saber español de España. A ver si la recuerdo bien. Trastero. No ¿Sabéis lo que es? Baulera. Ah, pues no. Es ¿Dónde donde, Sí, dilo tú, dilo tú. donde se mete, es como una casa, un edificio, siempre suele tener un trastero y es donde metes los trastos, las cosas. Es como, sí, a lo mejor es baulera en Argentina. Para nosotros es la baulera, es como el guardatuti, donde El guardás, guardatuti. sí, donde guardás todo lo que no querés que se vea, pero en realidad como que en algún momento hay que ordenarlo, Ahí va, eso es un trastero. es el Eh, Eso me ha pasado de estar hablando yo y que me diga, o chuches, por ejemplo, de haber dicho, vamos a comprar chuches. Dime, ¿qué? Digo, chuches. Digo, bueno, y aparte este tema de que... un momento, ¿sabéis lo que es chuches o no? Estoy hablando yo Sí, como sí, pero lo aprendí a la fuerza, también, Caramelos. Sí, caramelos. pero claro, acá lo que pasa también es que nosotros tenemos el concepto kiosco. O sea, vos vas a un kiosco en Argentina y tenés todos los chuches, tenés todos los alfajores, los chocolates, qué sé yo. Acá no No. existe el kiosco. O sea, el kiosco es para comprar cigarrillos. Ujú. No, sí, es verdad. Pero sí tenés, o sea, tiendas para comprar chuches directamente. Y ahí es cuando lo aprendí, pero a través de un sobrino mío que ahora habla español. Pero si no, ni idea, ¿eh? Tipo, me sorprendí. Y bueno, yo debo admitir que hice un vídeo también en TikTok y me criticaron, pero yo es algo que realmente yo jamás había probado un alfajor en España. Y comenzaron a escribirme españoles en el vídeo. No, los alfajores son súper comunes. Yo, No. vale, no estoy loco, ¿verdad? Yo no había, o sea, yo no había comido un alfajor. Pues según ellos, sí, en España hay muchísimos. No. No sé. Súper comunes no, o sea, se pueden conseguir, pero Se no puede- es algo común. No, y aparte siento que es como si vas a un lugar argentino, obviamente que van a estar, pero capaz si vas a un lugar español, Yo no lo he visto, la verdad. No, y hay Pero tipo una marca o dos, mientras que en Argentina viste que hay como una variedad de... todas las marcas tienen su propio alfajor, total. Muy bien. y te gustan los alfajores, porque si sos de River y no te gustan los alfajores, ya tenemos un problema. Sí me gustan, sí me gustan. Eso sí los tomo. Ahora Ah. se han encarecido mucho, ya no los tomo tanto. Antes iba como, guau, compro 10. No, ahora se han puesto caros, pero me gustan. Se pusieron caros, pero ahora hay más variedad también, ¿eh? Ojo, ahora hay Ahora, cosas que cuando nosotras éramos chicas no existían. no, ahora hay mucho, pero caro. No sé qué. Sí. Bueno, ahora vamos a decir palabras que no existen en español. Todas estas palabras yo las escribí con mucho amor porque son palabras que yo he dicho y la gente se me queda mirando diciendo, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Pero Así que la traducís. claro, pero decila y a ver si él la A saca. ver si la lográs traducir al español de España, ¿ok? Claro, dímela tú primero. Sí, más Arranco. Pochoclo. Ah, choclo, Pochoclo. palomita, ¿no? Sí. Subte. Sí, el metro, obvio. Frutilla. Fresa. No, Canche. el Sí. fresa. Sí. A ver, voy yo. Bueno. Canchero. Nosotros qué diríamos, es como fachero. Fachero también es argentino, pero
¿Qué Como diría? Lo sé, guay, ¿no? En plan, elegante. Digo. Tengo una que tampoco, o sea, bueno, prolijo. La he escuchado y no sé lo que es. Eso es verdad. Bueno, para los que nos están escuchando, la palabra prolijo, que nosotros usamos un montón en Argentina para referirnos a alguien, a algo que está como ordenado, pulcro, en perfectas condiciones, nosotros decimos, eso está muy prolijo, o le decís a alguien, estás muy prolijo vestido, o qué prolija tu letra, o sea, cuando alguien escribe y tiene la letra como toda perfecta, cosa que nunca fue mi caso, le decís, qué prolijo que estás o qué prolijo esto. Pero en España no se usa. no existe. No existe. Entonces a mí me pasaba a decir algo en el trabajo, ay, qué prolijo eso. ¿Qué es eso? Te miran como diciendo alienígena. Pero bueno, ya aprendimos una nueva. Van complicándose ahora, ¿eh? Garca. ¿Viejo? No. También Está hay pensando en el viejos, viejo Garca. también Es un Instagram. hay viejos garcas. ¿Cómo describirías que es Garca? Garca es alguien que te va a cagar. Es alguien que te caga con algo. Es alguien que Es un te cagador. caga con algo. Sí, un pesado. Sí, pero que se le agrega el concepto de que hace algo malo, hace algo dañino contra vos. A propósito. A propósito, sabiendo que o está haciendo. te quita dinero, o te, no sé, te lastima de alguna manera, como que se agrega un gradito más Sí. de, No hay una palabra exacta, yo creo. no, No sé. como trucho. ¿Trucho? ¿Has dicho? Mm. Sí, nuestras remeras, falsas. Mía, la de ella es original, las nuestras son truchas. La mía es súper falsa, te digo. La mía también. Esta es muy complicada, para explicar. Flashear. Como siempre lo digo mal, pero yo siempre lo Ah, que se sorprende, ¿no? Para mí esa es la definición. Que flasheada, como alucinada, ¿no? ¿No es eso? Flipaba. ¿Es yo eso? creo que alucino Sí. o flipo. Es como un Flipo. alucino, o sí, un flipo elevado, digamos. Flipaba. Sí, sí. Venís muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad. Esos meses en Argentina y esas amistades ayudaron un montón. ¿Qué es estar en una? Ay, esto sí, hace 2 meses habéis tenido esta llamada, yo estaría más fresco. Estar en una. Que estás en tu plan, en un buen momento, estás en una, está bien, está. ¿No? No. Es como para mí sí, pero puede No ser necesariamente es negativo. bueno, claro. Claro, puede ser malo también, como que no, está en una, como diciendo, Generalmente es malo igual. Está en una, es como que un poco se la llevó el río, esa persona está como atravesando un momento, está medio desconectada de todo. Entonces Pensé que era bueno. No, está en una. Puede estar en una porque está pasando un buen rato, pero generalmente se dice no, tal, dice está en una. Pero no se dice, un momento, no se dice si está como colocado, puesto, También alcoholizado. se puede decir, claro. sí. Pero esa era mi definición, por eso ya que estaba feliz. Bueno, Claro, si alguien Bueno, está como, pero es un poco una manera de decir, o sea, no interactúes, como que está en su mundo interior. sí. sí. Si hablas de alguien como en general que está en una, es porque está atravesando una situación particular. Ok, vale. Bueno, Vamos con otra. Escupir el asado. nunca la escuché. Bueno, se dice escupir el asado, en realidad no se dice escupir el asado, pero si no se dice no me escupas el asado, cuando alguien está como criticando o bardeando algo que vos estás haciendo. Y como el asado es sagrado, es como que estás criticando algo como sagrado para el otro. Para mí escupir el asado se usa mucho también en situación tipo, me gusta un pibe y viene una amiga y empieza como a tirarle onda a ese pibe y te está escupiendo el asado. Para mí es muy esa situación. No, esa amiga te está cagando, No, pero pero no me escupas el asado, es como ahí tenés el asado y te lo está... sí, para mí sería si esa amiga habla mal de vos con el pibe, tipo, También, te como está no me escupiendo el escupas el asado, asado. como Sí. una actitud. Esto yo no sabía que no existía acá, hasta que lo dije una vez en la playa, nadie entendió, hacer la plancha. Ni idea tampoco. La verdad es que me está explicando. Es que no me acuerdo cómo se dice en España, cuando estás en el mar y te echas para atrás y Cuando- quedas horizontal, Cuando flota. Sí, no sé. flotar. Pero hacer la Flotar. plancha, No, flota. Sí. y nosotros lo usamos también en lunfardo para decir que no estás trabajando. O sea, no, tal, en el trabajo estás haciendo la plancha. Como que está literal en el mar así, no está haciendo nada. En el curro no está trabajando, digamos. ¿Alguna, pido, antes de seguir con alguna más, alguna palabra que sea tu preferida? Sí, a mí me encanta. Y la uso y la voy a seguir usando cuando vuelva a España. Coso.
Es la palabra más incómoda del mundo porque es como, tráeme el coso ese que está sobre el coso, ¿no? Es como la palabra mágica. Yo ya se la digo a mi madre, yo no sé si la entiende, pero cuando hablo con ella por teléfono, estoy el coso, no sé qué, a mí me encanta esa palabra. Y la usa mucha gente y cada vez más, creo que está también muy de moda. Digo, qué bonito, ¿para qué queremos léxico teniendo el coso? O sea, qué Pero mal para... en España no dicen cosa, nunca me he dado cuenta. No significa nada. Habré dicho. No te van a entender porque es como cosa, entonces si tú Claro. dices, sí, agárrame, tráeme esa cosa. Pero yo la voy a poner de moda, dadme unos meses y ahora en verano que Yo la empezamos. y he ido a la ferretería y le he dicho, necesito el cosito que va dentro del Yo coso que va en pensaba el lo baño, mismo, que re va, ferretería. lo he hecho, ¿eh? O sea, Bueno, a veces nada. me hago entender, a veces no, me pasa. Claro, te entiendo, mira, pero es puro Argentina, te lo digo. Qué bien, no lo sabía eso. Ahora tenemos como 15 acepciones de la palabra pedo, que dependiendo de la preposición, significa algo muy distinto. O sea, esta es medio complicada. ¿Qué No, significa? ni en pedo es ni de broma. Sí. Muy Sí, bien. Después otra que conozcas, está pedo, no sé si se dice, en España sí, está borracho. Vale. Bueno. Nosotros decimos en pedo. Está en pedo, En sí. pedo. pero Para, es estar borracho también, bebido. Ah, ok, estar en pero pedo, en sí. España dicen vas pedo. Vas pedo, eso. O está pedo. Está pedo. ¿Qué significa de pedo? No sé. De casualidad. De pedo llegó a tomarse el último tren. Es como que por nada casi que se pierde el tren. Llegó de Sí. pedo, llegó de casualidad máxima, maximísima. Y estar al pedo. Me estoy frustrando porque no la sé, ¿vale? No la sé. No lo Nada. sé. Al pedo es que no tenés nada que hacer, básicamente. Es Está al porque pedo. estás con la camiseta de River. Yo te digo, si tenías Por algo que favor. no te pasaba. Hablando de la camiseta, hay muchas que están relacionadas al fútbol. La verdad que sí, yo no me había dado cuenta hasta que emigré. ¿Qué cosa? Tantas frases que tenemos relacionadas al fútbol. Mira, ponerse la 10 es como que sí, bueno. Me pongo la Ok, yo voy a comprar las pizzas. Me puse la 10 y me estoy haciendo cargo de la situación. Bancar los trapos, que es como ayudar o aguantar. ¿Cómo explico bancar los trapos? Bancar los trapos es cuando acompañás a tu Acompañar. compi por el desierto casi. Es como decir, tipo, che, te banco los trapos, te banco en todas. Me cortaron las piernas cuando alguien te saca algo elemental. Esto es una frase de Maradona, pero se usa mucho. No me Sí. cortes las piernas. Es un pecho frío para hablar de que alguien que no sí, se que la no tiene, banca, sí que no tiene huevos. huevos o actitud. Sí. Tirame un centro, también se dice mucho, que es como dame Tírame una soga, una soga, básicamente. un cable. Tírame un cable. Échame un cable, sería tirame un centro. Y estar en offside, como estar totalmente desubicado. Pero bueno, teníamos varias de fútbol para compartir. Sí. Lo bueno es que después de esta charla ya aprendiste un montón de nuevas palabras. Voy a tener que pasar la lista, que me viene de inspiración también para mi contenido. Total. Ya estos son nuevos videos. Después del de Córdoba, ahora vienen. Total, solo con el de pedo ya tengo para un par de vídeos. Igual, algo así, y me salió un poco de la charla, es cómo o sea, vos dijiste recién que sos abogado, ¿cómo fue tu proceso en la generación de contenido, ¿no? Porque, ¿cómo llegaste a esto? Yo soy abogado, soy nómada digital, teletrabajo, porque soy asesor, aunque soy abogado, trabajo de asesor. Y pudiendo teletrabajar desde cualquier país, pues cómo no iba a trabajar desde Argentina, ¿no? Entonces llegué hace 2 o 3 años. También era una situación muy buena para el extranjero, porque el cambio era positivo, hay que decirlo. Y nada, comencé, pero mis vídeos eran, yo caminaba por Buenos Aires y como es una ciudad tan ecléctica, o sea, hay tantos edificios tan diferentes, todos juntos, y yo a lo mejor grababa, yo filmaba y era como, wow, parece que estoy en la Unión Soviética, wow, parece que estoy en París, wow, esto parece Madrid, wow, esto es igual que en Barcelona. Entonces, como había primero gente que se ofendía, era como, no compares mi país con Madrid, no compares mi país con... Pero bueno, al final es cierto que todos los vídeos acababan siendo, porque era curioso, y yo creo que una persona que más o menos ha viajado o le gusta el tema viajes y de vídeos, sabe que Buenos Aires es como una ciudad mega ecléctica, es una mezcla de muchos estilos, de muchas culturas, y empecé con ese tipo de vídeos, y lo que yo más disfrutaba era irme a caminar, y lo he hecho mucho ahora también estos últimos meses, yo solo, por cualquier barrio, ir filmando así, y así. Ese es mi contenido más o menos, si soy sincero. Qué bien, aparte también creo que tiene que ver con tu visión de descubrir una ciudad, ¿no? Y de cómo lo contás, que me parece eso que es como súper rico. Algo que
yo siempre digo que nos diferencia, esto es algo muy tonto, pero algo que nos diferencia del resto del mundo es que la cantidad de paseadores que ves, de paseadores de perros que ves en Buenos Aires. Sí. Es una locura y acá en Madrid no existe. O sea, no Solo en Buenos Aires. O sea, muy raro verlo. Lo he visto en Ciudad de México, pero he visto como uno y me gustó porque me recordó a Buenos Aires. Pero es verdad que tú caminas por Buenos Aires y es sorprendente. Y en España, pero ni en ningún país. O sea, yo. No. Y que van con muchísimos perros a la vez. Yo siempre digo, ¿cómo hacen? Es una locura. La verdad es que sí, que es impresionante. Es de lo que más llama cuando llegas la atención, eso es verdad. ¿Y qué opinas del mate y todo el ritual que lo rodea? Ahí tengo problemas. No me gusta el mate. A mí tampoco. Lo he intentado. ¿En serio? Pues creo No. que es la primera persona que no le gusta de. No, sucumbía a la presión social de tomar mate. En mi casa se tomaba mate, pero a mí no me gusta el gusto. Ahí va. Es que es un gusto para mí adquirido, o sea, es como que al principio a nadie le gusta, es como que te esforzás a tomarlo y después te gusta. Como que no conozca a nadie que, o por lo menos que, no sé, que la gente nos corrija, que de buenas a primeras le gustó el mate. Yo empecé tomando un mate dulce que parecía que te agarraba un pico de glucosa, ¿viste? Después de tomarlo, porque era como lo único que voy a tomar. Y después, con el tiempo, fui amargando el mate. Pero ahora, de hecho, no estoy tomando mate. Voy como 10 días sin tomar mate. Dato. Wow. Sí. Extraños. Que para mí es como ya que me sacaron mi droguita. Pero sí. Y yo te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a un español que está pensando en mudarse a Argentina? No. No, a mí me da mucha rabia porque creo que desgraciadamente muchos españoles todavía conciben Argentina como una tierra sin ley en la que tú sales a la calle y te van a asaltar. Entonces, yo lo digo muchos en mis vídeos, visito incluso Rosario, que es la que peor fama tiene y no tengo ningún problema. Yo siempre recomiendo que con precaución, como en cualquier ciudad, sé que hoy en día Barcelona no está mejor que Buenos Aires desde mi punto de vista, con precaución, con las que tendrías en cualquier ciudad, se puede disfrutar. Yo jamás he tenido un problema, jamás me han hecho nada. No tener miedo y dejarse llevar. Y es eso, y parece una tontería, pero me da tanta lástima que haya españoles que tienen miedo de ir a Buenos Aires. O sea, me parece muy triste, la verdad. Pero eso es lo que pasa cuando hay desconocimiento y el desconocimiento lleva al miedo, ¿no? Como que esto de, no sé, hay mucho preconcepto también en muchos países latinoamericanos, esto de que alejan y es como después te vinculas con la gente, vas a ese país y te sorprende lo cálida que es la gente, lo amorosa que es, cómo te abren las puertas. Total, y el tema, perdón, no, eso, que el tema de seguridad, como tú indicas, se trata de Argentina, pero tú recorres Paraguay, Bolivia, México, y yo te juro que no me siento más en peligro que en Barcelona. Y es una percepción que a lo mejor hay gente que me dice, eres muy exagerado, pero ahora que estoy en México siento lo mismo. O sea, mucho estigma y vosotras que vivís en Europa lo veréis, que la gente ama Argentina. Es cierto que el español promedio tiene buena imagen de los argentinos, pero muchos tienen miedo de Argentina. Sí. Y es algo que para mí es ridículo. ¿Y te metiste en algún quilombo cultural sin querer? ¿Alguna situación que dijiste? Enorme. Si me googleas vas a ver la primera semana todo lo que ocurrió. Fue horrible. Hice un vídeo desafortunado. Salí en la tele, hasta un político cuyo nombre no recuerdo, si soy sincero, escribió en contra de los gallegos. Sí, ¡No! fue horrible, fue horrible. Y era mi segunda semana en Buenos Aires. Así que a partir de ahí ya comencé a pensar antes de publicar cosas. Fue feo, fue feo. Uy, Pero, no, pero para mí también eso tiene que ver con sobrevivir en este mundo de la cancelación también. Sí, total. Si quieres cuento brevemente lo que fue, no tenéis que mirarlo porque, bueno, está arreglado, fue algo del pasado. Yo fui a visitar el cementerio de la Recoleta, obvio, es como uno de los monumentos más famosos. Sí. A mí me llamó la atención que tuviese que pagar por entrar en un cementerio, ¿no? Porque en París también hay cementerios históricos y son gratuitos. Entonces tenías que pagar y me dio mucha rabia porque el cambio antes era positivo para el euro, si tú ibas con euros, ¿no? Entonces te obligaban a pagar en tarjeta y algo así como 12.000 pesos. Entonces yo entré, digo, bueno, mira, ya que estoy, pago, entro. Y es cierto que el cementerio de la Recoleta no está en muy buen estado, ¿no? Que al final son los familiares quienes son responsables. Entonces yo, cuando regresé a mi casa, allí en Buenos Aires, a mi departamento, hice un vídeo y dije, bueno, me parece un poco heavy, un poco loco que tengas que pagar y esté en tan mal estado. Y digo, y al final tiene valor histórico, pero, por ejemplo, la tumba de Eva Peirón es ordinaria, es normal. Y al día siguiente veo, Español dice que la tumba de Eva Perón es ordinaria. Claro. Y digo, oh, no...
y ya tiene la gente que estoy en la tele, que estoy en toda la prensa, alguien agarró el vídeo y lo puso en Twitter, en Instagram, una cadena también, todas las cadenas, La Nación, ¿cómo se llama? CNN, no. Infobae. Infobae siempre, en Infobae estoy muy a menudo, estoy acostumbrado. No, bueno, CTN, TN, no lo sé. Sí. Todas las principales, tipo El Español, que dice que es nefasto, que dice que la tumba de Eva Perón es ordinaria. Y yo había usado ordinario como normal, no como grosero. Otro falso amigo, o sea, es una palabra que acá se usa de otra manera también. Claro, pero bueno, eso fue mala fe. Entonces, claro, menos mal que ahí esa semana me fui a Córdoba. Entonces dije, bueno, que pasa un poco el huracán mediático, yo estoy aquí en Córdoba escondido, pero fue un problema. Y ha sido la única vez que he tenido una experiencia negativa, porque en realidad yo soy muy transparente y genuino en mis vídeos, entonces sí, es verdad que digo lo que pienso, pero es cierto que, bueno, ahí quizá no estuve acertado. Podría haber dicho lo mismo con otras palabras. Y ya. No, y aparte también lo que pasa en Argentina mucho es que el personaje de Eva Perón es como muy polémico también, o sea, para un lado, para el otro, históricamente, o sea, como que cualquier cosa que se mencione o que roce eh, va a estar siempre como muy politizado también. Entonces, no, como que no me sorprende que se haya armado como un quilombo cultural alrededor de eso. Pero también pienso que fue por una expresión, porque la palabra ordinario acá se usa como algo común, y mientras que en Argentina decir que algo es ordinario es muy peyorativo. Sí. En España también, ¿eh? No, en España te puedo decirte qué ordinaria eres, y te estoy diciendo como... Y ahí sí, Claro. claro, depende del contexto. Sería como una hortera. Una hortera, claro. Pero también el problema, o sea, hubo gente que se molestó por eso, pero hubo otra gente, y tienen un punto, decían, ok, os estamos cobrando a los extranjeros, pero tú visitas Europa y también todo cuesta dinero. Sí. Y ahí llevas razón. Los cementerios no, pero vosotros sabéis, visitar un museo, no hablo ni de España, hablas ya de otro país, sí cuesta todo dinero. Entonces, ¿por qué tú como extranjero vas a venir a Argentina y no vas a pagar en un monumento? Al final es un cementerio, sí, pero es un monumento y tiene su valor. Y ahí llevan razón, dicen, en España te cobran por ir al baño. ¿Qué te estás esperando? Es verdad. Entonces, ahí esa crítica también lleva razón. Y hubo más casi de ahí que de lo de Eva Perón, si soy sincero. Bien. La gente está molesta por eso, como... Bueno, pero también como que lo veo como una oportunidad también para, viste, repensar cosas también, ¿no? Como me imagino que debe haber sido feo el momento o debe haber sido más incómodo, pero bueno, nada. Eso también es Argentina, ¿eh? Eso es Argentina. Y mis amigos me lo decían, me dicen, pero ¿cómo se te ocurre decir algo feo en Argentina? De Argentina, y era verdad, o sea, eso es Argentina también. Y me gusta la pasión que hay, tanto cuando recibo comentarios buenos como cuando recibo los malos. A mí me gusta y yo estoy expuesto y los recibo, porque para eso me expongo, ¿no? Al final soy yo el que lo busca, así que no tengo ningún problema. Y eso es Argentina, desde luego. Eso es un poco, como que siento que resume un poco Argentina con esa experiencia. Bien. Piri, ¿cuál es tu último caramelo? Mi último caramelo creo que lo quiero relacionar con que a pesar de todo lo que nos pasa como argentinos, estando en Argentina, fuera de Argentina y todo lo que nos pasó históricamente, como que creo que siempre se rescata como, primero la solidaridad, que el argentino es como, si alguien necesita ayuda, va a estar, si hay algún amigo que la está pasando mal, va a estar, si hay una catástrofe natural como la de las últimas de Bahía Blanca o cualquier inundación, siempre como que la gente se une. Y también lo mismo para las injusticias, o sea, como que recuerdo marchas muy importantes en Argentina donde la gente se une para protestar y como para pedir por lo que le corresponde y eso me parece que genera una unión muy grande y hay una solidaridad muy grande cuando pasan catástrofes como cuando no, cuando pasan cosas lindas también como fue lo del Mundial. Entonces, como que a mí yo estoy orgullosa de ser argentina y lo digo siempre, para mí es el mejor país del mundo y soy mega patriota en un montón de sentidos. Y la llevo todos los días a Argentina viviendo afuera, es como que te pasa que la más y te pesa al mismo tiempo por lo que te toca leer o lo que te toca ver, pero hay un amor que como que trasciende y corre por tus venas y es como lo lindo es compartirlo, ¿no? Compartir esa experiencia de ser argentino con otros como te pasó a vos con tus amigos de Córdoba. Pero bueno, como último caramelo quiero rescatar algo que creo que nos representa mucho, que es la solidaridad en todo momento. ¿Vos? Estuve pensando mucho esto de que, bueno, a veces es difícil ser argentino desde afuera, nacimos para sufrir, como dice siempre Rodríguez, pero es como que a veces, o sea, uno nunca deja de ser argentino, pero viendo determinadas cosas desde afuera,
muchas veces te ves en una situación de, bueno, no sé hasta dónde opinar o cómo opinar, y estás como en un lugar medio incómodo que no soy ni de acá ni allá en 100%, pero con toda la charla que tuvimos, pensé que hay dos cosas, ¿no? Que me hacen ver, que me pongo a ver a Argentina un poco desde afuera y desde el punto de vista de alguien que no vive en Argentina ahora, algo malo y algo bueno. Algo como una crítica, pero que me encantaría que cambie, es que yo creo que es un país que se polariza mucho, de donde siempre se está pidiendo que uno tome partido. Hay que ser de River o de Boca, hay que ser peronista o antiperonista, hay que estar a favor o en contra de la legalización del aborto, todo hay que tomar una postura, el que no puede tomar una postura es tibio. Y me acuerdo que yo viví un tiempo en Londres y ahí veía que, no sé, creo que hay como mucho que aprender de ese tipo de cultura en el sentido de la gente podía tener una visión de, bueno, esto sí, pero hasta acá y esto no, y hablaba muchas veces, no sé, de los Royals y de la corona, y había gente que los odiaba, había gente que decía, bueno, esto me parece bien, pero esto me parece mal, y que no se tilde de, es un tibio porque no dice que los odia o los ama. Y eso me parece que estaría buenísimo poder cambiarlo y decir, bueno, uno puede tener una postura, primero no hace falta posicionarse en todo inmediatamente, no hay una obligación de posicionarse, salvo con River, Gonzalo, te felicito. Pero como decir, bueno, por ahí en esto yo no sé bien, todavía quiero entender bien cuáles son las dos posturas, o hay algo que me gusta y algo que no demonizar ni fanatizarse, porque creo que eso hace mucho daño. Eso como algo malo. Pero algo bueno que veo es que esto de vivir siempre en estado de emergencia y crisis hace que el argentino tenga una capacidad de ave fénix y reconstruirse y construir sobre lo que parece que ya está todo perdido, increíble. Y lo he visto en distintos países, trabajando con gente de cualquier otra cultura. O sea, la Argentina llega a un punto de decir, bueno, no pasa nada, empezamos de nuevo, y hay gente que enseguida friquea. Cuanto más organizado el país, más rápido entran en pánico cuando no es todo perfecto como se esperaba. Y creo que eso es una gran capacidad y una herramienta al argentino que está afuera, y que tenés Resiliencia. una resiliencia impresionante. Así que ese es mi último caramelo. ¿Cuál es el tuyo, Gonza? Bueno, lo primero que estoy de acuerdo contigo, creo que las posturas dogmáticas y la polarización no es buena, pero ya que tengo voz, tengo que decir que Malvinas Argentinas, si fuera el imperialismo, creo que ahí No, muy bien. abiertamente, y para mí es una causa abierta y por la que hay que luchar. Al margen, eso lo voy a seguir manteniendo y sé que no es políticamente correcto decirlo en un ambiente internacional, pero lo digo. Las Malvinas son argentinas. Y como último caramelo, yo también esa reflexión que comparto mucho contigo, es la de la esperanza y la belleza, y yo es lo que siento caminando por Buenos Aires, que muchos porteños, ¿no?, dicen, no, qué decadente lo que fuimos y lo que somos. Y yo creo que Buenos Aires no es bonita pese a su decadencia, es bonita por su decadencia. Suena un poco raro, pero es cierto. Yo creo en Argentina, yo creo en los argentinos, y es un país, he visitado más de 60 países y es posiblemente el que más cómodo me siento como extranjero. Entonces, para mí es eso, yo asocio a Argentina a esperanza y a belleza, pero porque es lo que me transmite, no solo las ciudades, también la gente. Entonces, no puedo decir nada malo, más allá de lo que digo, que me da lástima que estén polarizado, al igual que España, como sabéis vosotras que vivís allí. Pero en general soy optimista y solo puedo tener buenas palabras, si soy sincero. Gracias por decir eso tan lindo de nuestro país. Me emociona también que nada, que con el tiempo que estuviste tengas esa sensación y que te quedes también con lo positivo y con lo que va hacia adelante, ¿no? Con el futuro, que creo que es como lindo que hablen bien de. A mí me encanta que hablen bien de mi país, es como que me llena más de orgullo. Yo estoy re orgullosa. Así que nada, si volvés a Argentina y no estamos ahí, sabe que nuestras familias te reciben y que tenés un lugarcito en nuestras casas también cuando vayas. Y gracias también por ser un poco embajador de Argentina en cada lugar que vas y a través de tus vídeos, como dicen acá, que también eso me parece importante porque, como decíamos antes, Argentina y España están eternamente unidas y siempre, o sea, siempre van a estar unidas, y creo que lo mejor que nos puede pasar es que esa unión continúe y que se fortalezca y que no se marquen más ni polarizaciones ni dentro del país ni fuera. Así que nada, a mí me pone muy contenta que tengas esa percepción de nuestro país. Bueno, espero que... Un último comentario es eso, que al final
los políticos a ambos lados del Atlántico y las redes parece que intentan dividirnos y a mí me da un poquito de vergüenza porque ese no es el sentir de los españoles y vosotros lo sabéis porque vivís allí y, o sea, no siento que nos representen esos comentarios ni de mi presente ni del vuestro. Creo que por encima de esas cosas está lo que tú dices, una unidad, una unión histórica y cultural. Entonces eso, que las redes y los políticos no nos cieguen y no nos hagan perder lo que realmente existe entre nuestros países. Totalmente, totalmente. Bueno, espero que todos hayan aprendido un montón de Argentina después de este episodio, Sí, que nos comprendan un poco más con nuestros defectos y virtudes. sí, a través de las palabras. Gracias, Gonzalo, por sumarte a Ordenando Caramelos y nada, Vamos. contaré a la gente después dónde te puede encontrar y nosotros nos quedamos un ratito. Perfecto. Bien, gracias. Gracias. Si llegaste hasta acá, seguro que es porque te gustó mucho este podcast. Compartilo con tus amigos y seguinos en redes para aprender más sobre este caramelo. @Ordenando Caramelos en Instagram y TikTok. Ahora también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y ver nuestros episodios completos.